Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Mi nombre es Elizabeth Guerrero y me encuentro en el Estado de México. Para mí es un gusto y un placer nuevamente. Estoy aquí con el pastor misionero Luis Enrique Rivas Guerrero. Perdón. Y bueno, él ha participado como misionero, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cómo fue que descubrió su ministerio de misionero? Bueno, primeramente, buenas tardes a todos y gracias a ti por esta oportunidad nuevamente. Yo asistía a la iglesia y recuerdo que se hablaba mucho acerca de misiones. Cuando hablaban de misiones, interiormente dentro de mi corazón algo palpitaba y algo latía. Posteriormente, en un ayuno que hubo en la iglesia de 3 días, el Señor me regaló una palabra en el libro de Isaías donde habla de Ciro y dice que Él iba a abrir puertas a su siervo Ciro y que esas puertas eran de las naciones y que lo que Él abriría nadie lo podría cerrar, ¿no? Entonces se me quedó muy grabado. Posteriormente, en una reunión se iba a iniciar la obra misionera en Rusia y cuando ese día el pastor habló de misiones, todo mi cuerpo, desde el principio de la enseñanza de la predicación hasta que terminó la predicación, sentía un calor que subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba y empezó con mi manita a moverse así toda la administración. Y algo que yo no me explicaba, de pronto sentí un mareo y de repente me vino una palabra profética de que el Señor iba a levantar misioneros y que iba a mandar a otras tierras. Antes de que se diera esa palabra, yo sentía mucho calor, cada vez más intenso. Y eso provocó en mí ese deseo de ser misionero. Posteriormente, Dios me dio el privilegio de ser el líder del grupo de oración en la iglesia. Pero a este grupo de oración venía una hermana que era la encargada de misiones. Y en su casa empezamos a hacer oración los viernes y se juntó puras personas que tenían esa visión de ser misioneros. Y pues la oración era por Jerusalén, por las misiones que tenía la iglesia y era todo enfocado a misiones y ahí se despertó ese ministerio, ese don en mi vida. Qué bien, qué bonita experiencia, ¿no? Que nos menciona que sentía un calor y eso. Sí, es impresionante. Sí, era como ese deseo de ser misionero, ¿no? Dios como que sentía esa confirmación, yo quiero ser misionero, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo tiene usted como misionero? Aproximadamente ya casi 20 años como misionero. Empecé a los 18 años a empezar a salir alrededor de la República Mexicana y pues recuerdo que en uno de esos deseos, como tú dices, de ser misionero y de decirle a Dios que aquí estaba, que quería ser misionero, en ese grupito de oración que te menciono, yo le propuse a la hermana, ¿no?, que era la encargada de misiones, que por qué no nos daba una escuela, una enseñanza o algo. Y ella se acordó de un hermano que tenía en Jalapa, Veracruz, y ahí habían unas cabañitas que tenían. En aquel entonces nos juntamos como 20 personas y fuimos a ese lugar a llevar la palabra del Señor como misioneros y recuerdo que pues fue una experiencia muy, muy bonita para todos los que estábamos ahí. Fue una de mis primeras experiencias, pero a mí me dijo, yo voy a hacer esto, pero tú te vas a encargar de todo lo que sea la logística. Pues yo no sabía nada de misiones, no sabía qué hacer. Entonces a mi entendimiento, pues yo entendía que mientras mejor uno estuviera preparado, pues iba a poder servir, ¿no? Y en mi entendimiento, pues los puse a unos limpiaban, otros cocinaban
y otros salían a llevar la palabra del Señor. Y al día siguiente cambiábamos, otros limpiábamos, otros así, y así fuimos forjando un equipito. Posteriormente pues se fue desarrollando todavía más. Mi primera experiencia a nivel internacional, pues yo nunca había tomado un avión en toda mi vida, y tuve una invitación para ir a Suiza, y mi primer vuelo fue de 15 horas aproximadamente en un avión. Y recuerdo que cuando yo llegué a Suiza, que fueron 15 horas para llegar a España, 2 horas más para llegar a Suiza, me recibió un hombre italiano que yo ni conocía ni nada, pero cuando él me vio tuvo una emoción de verme, y a mí en lugar de darme confianza me espantó. Me espantó porque se me abalanzó, me abrazó así. En Italia pues la costumbre es que los hombres se dan besos en la mejilla. Agarró, me plantó dos besotes así, y yo el impulso del machismo mexicano y todo pues fue rechazarlo, ¿no? Y ahí comprendí que ser misionero no era solamente un deseo, sino era una preparación en la cual trabajé posteriormente en esa preparación. ¿Y cómo le hizo? ¿Cómo fue esa preparación? Pues mira, fue de muchas maneras. Yo llegué a Suiza, un país donde se hablan 4 idiomas generales, que son los 4 idiomas oficiales de Suiza, dependiendo cada cantón, le llaman ellos, o cada delegación. Está el idioma alemán, que es el que, digamos, habla un poquito más, después viene el francés, y después viene el italiano, y después viene una minoría que le llaman romance. La lengua romance es una mezcla de las lenguas latinas. Yo fui a quedar en el lado alemán, en una ciudad que se llamaba St. Gallen. Entonces, cuando yo llegué como misionero, pues yo quería que todos hablaran español, ¿no? Que todos pensaran como yo, que todos vivieran como yo. Y es ahí donde te digo que yo me di cuenta de una realidad, ¿no? Que mientras mejor estemos preparados en todos los servicios para el Señor, mejor le vamos a servir. Que yo hablaba con ellos, pero ellos no me entendían y yo los entendía a ellos. Entonces no había una coordinación, por así decirlo, ¿no? Usos y costumbres eran totalmente diferentes. Y lo que yo vi, conocí muchos misioneros que terminaron amargándose porque no estaban dispuestos a hablar el idioma, no estaban dispuestos a entrar en la cultura o en los usos y costumbres de ellos. Entonces terminaban amargándose y criticaban todo lo de aquel país, que eran incrédulos, que eran amargados, que eran muchas cosas. A mí me cayó el 20, por así decirlo, cuando una vez estaba con un suizo que estaba casado con una mexicana, y él veía que yo me estaba empezando a comportar como los demás, y él me dijo: Luis, yo te amo mucho, te quiero, te estimo, ha sido una bendición para nosotros, porque él fue mi primer fruto en Suiza. Fue el primer hombre que con el mensaje que yo di en una iglesia, él dijo que iba a ir, porque yo era mexicano y él era mexicano por naturalización. Dijo: yo voy a ir a apoyar a mi paisano. Y ahí lo tocó el Señor, y él empezó a ver eso, ¿no? Y me dijo: te voy a dar un consejo. Cuando vayas a España, dice, come la tortilla española, come mariscos. Cuando vayas a, no me acuerdo si me dijo Holanda, prueba quesos, que son muy buenos. Y me dijo: cuando estés en Suiza, toma leche, yogur, los productos de ahí. Y me dijo: cuando vayas a México, hártate de tortillas. Yo entendí lo que él me quería decir, que si yo quería triunfar, o entendí lo que el Señor me quería decir más bien, si yo quería triunfar como misionero, tenía que adaptarme y tenía que cambiar muchas cosas. Y yo me acordé de esa frase del apóstol Pablo que dice: con el judío me hago judío y con el griego me hago griego.
con el gentil, me hago gentil, en todo y para todo estoy capacitado. Entonces yo entendí esa frase, que yo tenía que cambiar ciertas cosas. Por ahí alguien me dijo, ¿por qué no buscas latinos? Y yo le dije, pues es muy fácil buscar latinos, pero yo no creo que el Señor me haya sacado de México y me haya traído a este país para trabajar con gente que habla mi propio idioma. Entonces le dije, yo creo que hay algo más. El siguiente paso, que después de haber entendido esto, empecé a tomar los diarios, los periódicos. No les entendía nada, absolutamente nada. Yo lo leía, así iba formando las letritas, y por ahí se burlaban de mí porque pues, sabían que no entendía, ¿no? Y me decían, ¿qué dice el periódico? Habla de México, ¿verdad? Cuando ellos sabían que no era cierto, que no. Entonces yo de acuerdo a las figuritas iba haciendo. Cuando iba al supermercado y veía la etiqueta, como normalmente venía en 5 idiomas, que son los 4 oficiales más en inglés, y entendía un poquito de inglés, entonces ya iba viendo la figurita, la manzana, entonces ya lo iba leyendo en los diferentes idiomas y fui aprendiendo. Posteriormente pues fui estudiando la cultura del país, cómo era la mentalidad del país, porque una cosa es el idioma del país y otra es la mentalidad del país. Es muy diferente lo que es un idioma, lo que es una mentalidad del idioma. Yo tuve una experiencia, cortando un poquito, haciendo un paréntesis, en Rusia con el idioma, porque yo traté de estudiar antes de ir a Rusia un poquito de ruso, y entonces a una hermana que estaba triste, pues yo le quería consolar, ¿no? Y yo le dije, no te preocupes, ¿no? Le dije, yo te amo, ¿no? En el Señor, y vamos a echarle ganas y vamos a salir, tratando de decirle que el amor de Dios puede muchas cosas, ¿no? Entonces yo le dije, ya te vi a Lulú, en Isusa Cristal, el Señor te ama, yo te amo. Y ella me dijo, no, dice, eso no se dice más que a la novia. Entonces, pues como buen mexicano, yo le quise componer, y hay un verbo que nosotros decimos mucho en México, bueno, te quiero, ya no te amo, te quiero. En ruso el verbo querer es yahashu, yo te quiero, pero la palabra yahashu o el verbo hashu es como un deseo, todavía es algo más. Entonces gramaticalmente pues yo le dije que yo la quería, ¿no? Que le íbamos a echar ganas, y todavía dije en el nombre del Señor, pero en el idioma de la mentalidad yo le dije que yo quería tener relaciones sexuales con ella, y todavía le dije en el nombre del Señor Jesús. Entonces es muy diferente un idioma, estudiar un idioma, y la mentalidad. Por eso yo recomiendo que alguien que quiere ser misionero, pues no solamente es una preparación en la palabra del Señor, sino una introducción también en la cultura del país, el idioma del país, normas de costumbre del país, aspectos culturales del país, porque la mentalidad europea es muy diferente a la mentalidad americana, ¿no? A la mentalidad de nosotros. Les recomiendo también una integración, normalmente es de 1 a 2 años de adaptación para clima, para usos y costumbres, idiomas y muchas otras cosas. Entonces esa frase quedó muy grabada: con el judío me hago judío, con el gentil me hago gentil, con el griego me hago griego, por todo y para todo estoy capacitado. Muchas veces nosotros decimos, voy a ser misionero, pero no buscamos una preparación. Hay que leer geografía, hay que leer historia, hay que estudiar mínimo el inglés, que es el idioma que se maneja en todos los lugares, más el idioma local, y entender que también hay dialectos, porque en Suiza se manejan también dialectos de acuerdo a los diferentes cantones. ¿Su preparación ha sido entonces un poco difícil? Mucho. Ha sido muy difícil porque en la vida de un misionero constantemente vas vagando de un lugar a otro, ¿no? Recuerdo que una vez estábamos en Rusia con el pastor Javier Ruiz, que es también miembro de la fraternidad, y un ruso nos preguntó, ¿cómo es eso de que ustedes son misioneros? ¿Cómo los hacen misioneros? Y él le tratamos de explicar que había sido algo que Dios había puesto en nosotros, y él nos dijo, ¿y cómo escogen los países a donde van? Y pues realmente no sabíamos, o no, en ese momento no comprendimos cómo explicarle
cómo es? Y pues a nuestro entender lo explicamos y él nos dijo, ah, ya entendí. Dice, ustedes son como unas pelotas de fútbol que patea Dios y donde caigan, ahí están, ¿no? Me acuerdo porque dijiste, sí ha sido duro, me imagino cómo le pegan al balón. Sí ha sido duro porque son cambios de mentalidad, de un momento cambias de una mentalidad a otra, de un momento cambias de un clima a otro clima, de un momento cambia tus finanzas, tu economía, que es algo donde le pega muy fuerte a los misioneros. Y otro aspecto que en lo personal a mí me pegó un poquito más que la economía. A veces la economía pues decía, la puedo pasar, la soledad, porque estar lejos de las personas que te amas, amigos, todo eso. A mí me pegó mucho la soledad, no tenía amigos. En mis 15 años que estuve fuera, solamente 2 cartas me llegaron. Y esas 2 cartas casi les pongo un marco ahí y las leía. Cuando me sentía muy triste de primero las volví a leer. Lo económico fue un factor muy fuerte también que nos pegaba. ¿Por qué? Porque la moneda mexicana no tiene el mismo valor que la moneda europea o que el dólar. Hay una diferencia muy grande. Y aunque se mandara una buena cantidad de aquí, pues siempre al cambio de allá era muy difícil. Pero un aspecto benéfico de todo esto es que te haces un hombre de fe o una mujer de fe. Te aferras tanto a Dios, tu fe crece. Yo siempre digo que si no hubiera sido por la bendición de ser misionero y salir fuera de mi país, no tuviera la fe tan fuerte y tan sólida que ahora tengo. Tengo muchos testimonios y experiencias preciosas que he vivido como misionero. ¿En cuántos países ha estado? He estado aproximadamente en 14 o 15 países del mundo, en 3 continentes diferentes, y tengo recuerdos de cada continente. Y tengo una frase que una vez me preguntaron, que cómo iba a conquistar a las naciones. Yo siempre que me presento en una iglesia, siempre digo que tengo una familia muy rara y muy extraña, y que se ve que mi ministerio fue misionero. Y me preguntan por qué. Porque me casé con una rusa, tengo una hija que nació en Italia y tengo otra hija que nació en México. Entonces yo decía que tenía 3 países o 3 naciones que yo había conquistado. Por una parte Rusia, por otra parte Italia, y pues bueno, mi México lindo y querido que decimos nosotros, ¿no? He estado en países en América, he estado en Guatemala, en Canadá, en Cuba, en Estados Unidos. En Europa he estado en España, Francia, en Suiza, en Holanda, en Liechtenstein, en Rusia y otros países. Y en África estuve en Malta, en la isla de Malta. Entonces son 3 continentes los que el Señor me ha permitido pisar, y en los 3 he compartido, y en los 3 tengo testimonios muy hermosos de parte del Señor en todas estas experiencias. ¿Y cómo es que en estas misiones llega, ya tiene algún contacto donde llega, o cómo ha sido? No, realmente nunca se ha tenido un contacto más que en lo que ha sido Italia. Cuando yo fui, que fue mi primera experiencia, pues yo nunca me imaginé que ya me iba a regresar. Yo iba nada más por 2 meses a Suiza, a una iglesia latina que me había invitado, ¿verdad? Y esta iglesia compartí, y de ahí me iba a quedar un tiempo. Y con este italiano que te digo que me recibió, te quiero contar esto para que más o menos tengas una idea. En la iglesia del Divino Salvador, que es la iglesia donde Dios me dio la oportunidad de ser pastor varios años y salir de ahí, teníamos un grupo de oración,
y ese grupo de oración era de guerra, pero habían banderas de los diferentes países donde habían iglesias. Había estado la bandera de Suiza, y un día orando en mi guerra espiritual por las banderas, yo tenía acostumbrado a orar con los ojos abiertos. Esa bandera de Suiza, que la tomé yo, de repente se convirtió en la bandera de Italia. Era muy parecida a la de México, cambiaron sus colores, pero no tenía el águila. Y de repente un hombre que me hacía así, simplemente con la mano. Yo entendí que no era la bandera de México, pero tampoco sabía que era la bandera de Italia. Hasta posteriormente, cuando yo llego a Suiza, pues me doy cuenta que era la bandera de Italia. En este caso, este hombre me abre las puertas de su casa para vivir con él. Un hombre muy generoso, que oro por él, que el Señor lo honre y lo bendiga, porque mientras los años que yo viví con él, él se portó muy bueno conmigo. No me cobró nunca renta, no me cobró nunca alimentos ni nada de eso. Cuando yo le daba, se reía conmigo y me decía: no, el Señor me habló y me dijo que tú ibas a ser mi carga, que yo iba a ser tu papá. Y de hecho me tomó como un hijo, era mayor que yo y me tomó como un hijo. Y te decía esto de la bandera. Cuando yo llegué a su casa, empezamos a hacer reuniones en su casa, y un día él se siente y me dice: yo oraba porque viniera un hombre de fueras y me liberara, y hoy recibí la confirmación que eres tú. En el momento que él me dice eso, me acuerdo de la bandera y del hombre que me hacía. Casualidad, en Dios no hay casualidades. Bandera de Suiza, país Suiza que llego. Hombre que es italiano, que me hace así, cubierto con la bandera de Italia, llego ahí. Y posteriormente él me lleva a una iglesia italiana, y de ahí se acerca una mujer y me dice que si no estoy interesado en hacer un viaje misionero a Italia. Y yo le digo que sí, respondo que sí. Le hablo posteriormente, le digo que no, porque no tenía dinero, ¿no? Primero la emoción le digo que sí, ¿no? Y posteriormente le digo no, porque no tenía dinero. Hablo con el apóstol Hugo, él me manda algo, ella pone los boletos, llegamos a Italia con su papá. Yo pensé que iba a una iglesia o algo, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que pues él me llevó de casa en casa y se metía a las casas como si nada, ¿no? Yo pensando que lo conocían y todo, ¿no? Había una chica que fue conmigo, que me traducía, pues ahí hablamos de la palabra del Señor, y en una semana y media se forma una iglesia con un grupo de 30 personas. Y entonces cuando yo empiezo a preguntar, me doy cuenta que ni los conocía, que él se metía a las casas como si nada, y empezamos a compartir. Entonces fue el único contacto que yo tuve en la experiencia misionera. De todas esas experiencias como misionero, ¿qué ha sido lo más gratificante para usted? Híjole, yo siempre he dicho que lo más gratificante que un siervo puede tener, ya sea misionero, pastor o cualquier tipo de ministerio que desarrolle, es la transformación de una alma, y ver cómo el rostro de una persona cambia, cómo el rostro de una persona se vuelve totalmente diferente. Ver una familia destruida y de repente que ya está unida, que ya está fortalecida. Ver a alguien que estaba en las drogas y de repente de ver que ya se alejó de todo eso, y voltear a lo mejor a los años atrás y que te digan: la persona que tú le oraste, o la persona que tú platicas con él, ahora es pastor, ahora es misionero, ahora es siervo, ahora no hay una gratificación más grande que esa, al menos en lo personal. Cuando yo voy por algunos lugares y me dicen: pastor, ¿se acuerda de mí? Hay veces que digo: no. Pues hace tiempo usted cuando vino, oró por mí, me dijo esto, y ahora ya estoy sirviendo, ahora ya soy pastor, ahora ya esto. Híjole, sientes una gratificación de parte de Dios, alzas la mirada hacia arriba y puedes decir: pues he cumplido. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y yo puedo decirle: Señor, aquí hay frutos míos. Claro que todo viene de Él, ¿verdad? Así es. De todos esos países donde ha estado, ¿qué es lo que ha aprendido?
Aprenden muchas cosas. Actualmente soy pastor en Mérida y una de las cosas que he aprendido es tener otro tipo de mentalidad, otro tipo de mente. Donde estoy, hay muchos pastores que me dicen que soy muy abierto a muchas cosas. No es que sea muy abierto, ¿no? Vuelvo a repetir, la cultura de México es muy diferente a la cultura europea. Tienen formas distintas de pensar, formas distintas de actuar, que te abren un panorama totalmente diferente a lo que tú haces. Me ha dado una capacidad de una mente totalmente diferente para entender a las personas. Las personas que actualmente tengo como congregantes, que es una misión que estamos empezando, siempre me han dicho lo mismo: usted es diferente y nos entiende, nos ayuda a confiar todavía más en el Señor. Y yo siempre lo digo que es gracias a esa mentalidad diferente que se adquirió en eso. Y otra de las cosas, la fe. Hay una fe muy grande que Dios nos ha permitido tener para sobrevivir y vivir en muchos aspectos, ¿no? Y esto es gracias a también que te decía, ¿no? Estás solo, te encuentras solo y no tienes a nadie, con nadie más con quien voltear. Entonces tu única manera es arrodillarte y voltear hacia Dios, llorar y voltear hacia Dios, reír y voltear hacia Dios. Entonces todo el aspecto es voltear hacia Dios y se va haciendo esa confianza en Dios muy, muy fuerte. Wow. Y bueno, para terminar, ¿qué aconsejaría a todo el que nos está viendo que quisiera ser misionero? ¿Qué le aconsejaría? Pues mira, hay muchas cosas, ¿no? El principio fundamental, pedirle a Dios que ponga, como dice su palabra, el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. No vivir de un sueño, porque muchos viven de un sueño. Yo quiero ser profeta, pero se queda en el querer. Quieren ser y no hacen nada por ser profetas. Yo quiero tener el don de sanidad y no oran o no van a los hospitales a buscar enfermos, a imponerles las manos para que se desarrolle ese don de sanidad. El mismo de misionero, ¿no? Yo quiero ser misionero. Bueno, ¿por qué quieres ser misionero? Pues para conocer muchos países o para conocer eso. Entonces hay que pedirle a Dios que ponga el querer en nosotros y el hacer por su buena voluntad. Dos, una vida de disciplina. Esa vida de disciplina va a constar de que una preparación. ¿Cuál va a ser esta preparación? Bueno, pues yo les aconsejo, cómprense un planisferio, oren por todo el mundo en general, hasta que Dios les ponga un país en específico, una región en específico, un pueblo en específico, y empiecen a orar ya sea por el país, por la región o por el pueblo. Tres, no sean como yo. Yo cuando recibí que iba a ser misionero, pues yo dije, Dios va a hacer todo, pero nunca saqué un pasaporte, una cartilla o algo. Y cuando Dios me dijo, sales, pues no tenía ni cartilla, ni pasaporte, ni nada. Entonces eso me detuvo un tiempo, aparentemente un tiempo, pero fue en cuestión de un mes, porque solicité un permiso al gobierno para salir sin haber hecho el servicio, y de ahí Dios abrió las puertas para continuar, que me otorgaran los pasaportes. Yo iba a la embajada y me decían, es que no ha hecho su servicio. Yo, y me alargaban el pasaporte, hasta que, pues bueno, se alargó. Y una disciplina en estudiar también, mínimo el inglés, que es un idioma universal, y el idioma, vuelvo a repetir, de la región donde estás. Vuelvo a repetir, no es lo mismo estudiar un idioma que una mentalidad del idioma. La mentalidad del idioma te la vas a encontrar cuando tú estás ya en el lugar. Antes de despedirnos, pues quisiera contarte algunas experiencias que tuve en algunos países y algunos milagros que yo viví de parte de Dios
para motivar también la fe de aquellos que nos están viendo, ¿no? Yo cuando salí, pues fui a un país de primer mundo que se llamaba Suiza, y yo salí con $100 de mi país, pero hubo un esfuerzo que yo tuve que hacer para poder salir. Yo tenía tantos deseos ya de servir a Dios fuera, ya había tenido la experiencia internamente dentro de la República, que yo ya sabía que ya venía el tiempo. Y cuando en aquel tiempo vinieron varias personas de diferentes países del mundo a que les ministrábamos liberación, y entre ellos los suizos, alguien me dijo que iba a ir a Suiza. Yo agarré, compré 2 cochinitos, 2 alcancías, y en uno ponía monedas y en el otro billetes. Claro que engordaba más el de monedas que el de billetes. Tenía yo 19 años en aquel entonces, estudiaba el seminario, trabajaba, servía y bueno, hacía muchas cosas. Entonces empecé a juntar y vi que no juntaba mucho, y un día vi una monedita de 10 centavos y vi que todos las tiraban, nadie las quería. Las empecé a recoger y las empecé a meter en los cochinitos. Todas las noches me hincaba, agarraba mis cochinitos, les oraba y empecé a orar. Fueron 3 meses en los que el Señor abrió la puerta para ir a este lugar de una manera chistosa, porque vino una mujer de la India. Esta mujer de la India le habló a una peruana, la peruana le habló a la otra peruana le habló a una de Guatemala, la de Guatemala le habló a una de Santo Domingo, y la de Santo Domingo le habló a una mexicana, y la mexicana me habló a mí para invitarme. Entonces hubo una serie de cosas. Pero ¿por qué hizo Dios esto? Porque vio que yo en estos cochinitos todas las noches les depositaba las monedas de 10 centavos, les decía a mis papás que yo iba a los mandados, y al de la tienda le decía, deme monedas de 10 centavos. Pues yo sabía que mis papás no las iban a querer, entonces yo las metía en el cochinito y les oraba. Y todas las monedas de 10 centavos les decía a todos mis amigos, pues todas las monedas démelas a mí. Fueron 3 meses, pero en esos 3 meses junté lo del boleto para ir a Suiza, sin saber que yo iba a ir a Suiza. O sea, yo oraba por un boleto, porque Dios utilizara eso. Entonces fue uno de los testimonios que yo fui sin saber. Empecé a ahorrar sin saber a dónde iba, pero Dios vio la fe y entonces empezó a depositar. Llegué con $100 a aquel país, y cuando yo salí, que fueron 4 años y medio de aquel país, salí con $100 de aquel país, que nunca en mi vida toqué esos $100. Cuando estuve allá, a mí me mandaban $60 mensuales de la iglesia. $60 mensuales no es nada. Pero en esos 4 años y medio Dios nunca falló. Y uno de los testimonios más grandes que yo tengo es que llegaban sobres a mi nombre, a donde estaba, por el correo, y sin remitente, sin nada de esto. Y cuando llegaban tenían que $500, que $200, pero mes con mes no faltaba el sobre. Posteriormente, 2 años después, tuve la oportunidad de conocer a la persona que me mandaba esos sobres, y era una mujer judía, una mujer piadosa judía, que le habían platicado de un varón misionero, que le habían dicho que tenía un corazón muy noble, que le habían dicho que amaba al pueblo de Israel, y le habían dicho cositas así a esta mujer judía de casi 80 años. Se llama Ele Aihin, todavía vive esta mujer. Pero cuando ella supo, o cuando ella describe que sintió en su corazón el bendecirme, el apoyarme, mes con mes mandaba algo sin poner un remitente. A los 2 años yo la conocí. En los 4 años que yo estuve ahí no faltó esa bendición. Yo tenía que pagar una escuela para poder tener el permiso, que eran $10,000. Ella los mandó sin que yo supiera.
Y fue una experiencia muy bonita cuando yo la conocí, porque sentí el amor de Dios, siendo ella judía, de nacionalidad judía. Yo sentí que ese amor venía de parte de Dios hacia mi vida. Económicamente no me faltó nada en aquel entonces. Conocí mucha gente, entre grandes gerentes y todo eso, que les pude compartir la palabra del Señor. Fui invitado a muchos lugares muy bonitos, conocí mucho de aquel lugar. En Rusia tuve la oportunidad de estar en un lugar donde compartí la palabra del Señor, y cuando caminabas era hueco el lugar, y cuando yo les pregunté por qué era hueco, ellos me dijeron que en el tiempo del comunismo, cuando llegaba la policía y tocaba, todos ellos metían sus Biblias ahí, en ese lugar hueco, y hacían como que tomaban té. Pero algo que me sorprendió y me pasó allá es que todas las personas que orábamos por sanidad, todas sanaban. Fueran sordos, fueran personas que tartamudeaban. No me tocó ningún paralítico en ese entonces, pero sí me tocó personas con hepatitis que sanaron. Me tocó personas que ahí me tocó una gran cantidad de sanidades. España fue un país muy duro para mí, donde Dios terminó de moldearme y transformarme. España fue un país donde me abofetearon, me escupieron, fui abandonado a mi suerte, por así decirlo. Hay experiencias bonitas, hay experiencias no tan bonitas, pero todas estas nos ha fortalecido. En Cuba, estando en un lugar cantando ahí, estábamos haciendo la reunión y de repente me dicen que esta era la parte donde estábamos haciendo la reunión en la célula, y por decir aquí que está la otra pared, y había un altar de santería muy grande, y me dicen que estaba el altar, que si seguíamos o no. Dije, pues ya estamos aquí, vamos a seguir. En las experiencias bonitas que tuvimos ahí, es que de repente se suelta una presencia muy bonita de parte de Dios. Iba conmigo un pastor que apenas iniciaba en el pastoreado, y él quería tener una experiencia misionera. Él no danzaba, muchas cosas, muy quieto, tenía problemas en la rodilla, lo habían operado, y de repente pues tan alabanza así tan bonita, y empezamos a orar, se suelta una unción muy bonita, empieza un cuate a tocar con una guitarra que tenía solo 4 cuerdas, de las 6 solo servían 4, pero estaban tocando. De repente se mete una mujer corriendo, saca un pandero, yo le llamaba el pandero chimuelo porque nada más tenía 2 fichas de ahí y tocando, y un ritmo, ¿no? De repente corre el otro, agarra 2 botes de esos de agua con los que tenemos, y empieza. Y entonces ya el pandero, el bote, esto, y de repente se mete otro, jala una silla y empieza pa, y de repente empieza uno ahí a danzar. Cuando yo volteo a ver, mi amigo el pastor ya estaba danzando, y de repente grita uno, ahí está la guardia, y grita la otra, pues que sepa la guardia que Cristo vive y que Cristo es el Rey. La guardia es la policía, y está prohibido predicar la palabra del Señor. Más para nosotros como extranjeros está prohibido, y ellos pensaban que nos íbamos a detener. Seguimos compartiendo y la guardia se aleja, se va. Pero la experiencia es que pasamos como 1 hora y media o 2 con una sola alabanza. No te hablo de un periodo de alabanzas, una sola, que no nos dimos cuenta, parecían como 5 minutos. Entonces hay muchas experiencias. En Canadá se levanta un hombre y me dice, reconozco que eres un hombre de Dios, dice, porque tienes una sabiduría tan tremenda. Para la sorpresa de la iglesia, era el hombre más duro, más difícil que habían tratado, y entonces este hombre se hace mi amigo, y íbamos a tomar café.
entonces la iglesia se queda sorprendida porque Dios lo toca, ¿no? Y una de las experiencias más bonitas, y con esta quiero terminar, es que a mí me invitan una vez a predicar a la segunda iglesia más grande de toda Italia, en Sicilia, en una región que se llama Jena. Va una persona, el hijo del pastor, a recogerme al aeropuerto con otra persona, y vamos en el trayecto a caminar, y él me empieza a hablar de política, y pues yo le hablaba de política italiana. Me habla de fútbol, le empiezo a hablar de fútbol, me habló de varios temas, y yo le hablo de varios temas, ¿no? Pero siempre les recalcaba entre los temas, me hablaba de política y Dios les daba sabiduría, me hablaba de deportes, Dios les da la fuerza, entonces siempre les daba un empujoncito no tan grande. Posteriormente, cada vez que me invitaban, este hombre me iba a recoger, ya no iba el hijo del pastor, iba este hombre. Pasan varios tiempo, siempre llegaba primero, era el primero que llegaba a la iglesia, y pues yo le empiezo a preguntar, oye, ¿y cuánto tiempo tienes tú de convertido? ¿Cuánto tiempo tienes tú que conoces al Señor? Porque pues el trato era como si fuera un creyente. Me dice, no, dice, yo no soy convertido. Dice, solamente cuando vienes tú, pregunto siempre, voy con el pastor y le pregunto cuándo tú vas a venir. Voy por ti al aeropuerto, me gusta platicar contigo, todas las mañanas iba y me llevaba a desayunar, a tomar un café y todo eso. Pero dice, desde que tú vienes y estás conmigo, no me dan ganas de fumar, no me dan ganas de esto, y soy el primero en venir a la iglesia. Posteriormente se convierte y se vuelve pastor de jóvenes de aquel lugar. Es una de las experiencias más bonitas que yo recuerdo. Muchas gracias por tu invitación y gracias por habernos escuchado. Qué bonitas experiencias nos han compartido. Yo pienso que de todas estas experiencias se quedan en el corazón, y más sobre todo, como dijo, no hay recompensa cuando usted ve a alguien que se convierte, que recibe a Jesucristo y ve esa conversión en ellos, ¿verdad? Bueno, pues así es, ya escucharon. Muchísimas gracias, Pastor Luis Enrique. Gracias por este tiempo, esta cápsula estuvo muy interesante. Gracias por esas experiencias que nos han compartido como misionero, y gracias a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Que tengan un bonito día. Bendiciones. Bendiciones. Shalom.